Las líneas de Nazca son antiguos geoglifos que se encuentran en los valles de Jumana, en el desierto de Nazca, entre las poblaciones de Nazca y Palpa, Perú. Fueron trazadas por la cultura Nazca y están compuestas por varios cientos de figuras que abarcan desde diseños tan simples como líneas hasta complejas figuras zoomorfas, fitomorfas y geométricas que aparecen trazadas sobre la superficie terrestre. Algunas de estas figuras no habitaban en ese lugar. Monos, orcas, ballenas y colibríes no fueron grabados por los incas ni por los pueblos preincaicos como los chachapoyas, esparcidas por aquí y por allá, nuevamente sin un orden aparente. Estos dibujos, el mono, la araña, la ballena, el ave, el motivo del pájaro es el que más se ha repetido, 18 veces, solo superado por un motivo que no es representación de un animal. La espiral. También existen figuras que parecen estar relacionadas con astronautas o viajeros del espacio y que se ignora por qué están ahí. Son figuras que miden cientos de metros y que fueron diseñadas para ser observadas desde las alturas. ¿Qué son las líneas de Nazca? Pues son eso, rayas y figuras dibujadas sobre una llanura seca, pampa. Las rayas tienen dimensiones que van desde los pocos metros hasta los cientos, partiendo aparentemente de ningún lado, llevando a ningún otro. Para trazar estas líneas, los diseñadores Nazca aprovecharon las especiales condiciones meteorológicas y geológicas de este lugar. La casi total ausencia de lluvias, media hora cada 2 años, combinado con el viento y el suelo rico en minerales, formaron una delgadísima costra oscura, la que, al ser removida, se contrasta con el color claro del subsuelo. De ese modo, las amplias líneas y figuras aparecen como trazos claros sobre un fondo oscuro que solo pueden ser observadas desde gran altura. Estas figuras, de acuerdo a algunos especialistas, fueron trazadas como un calendario astronómico. Se ha descubierto que algunas de las figuras están orientadas específicamente para marcar solsticios o equinoccios, el tránsito de planetas y la luna. Aún tenemos mucho que aprender e investigar de este legado. No existen elementos para determinar cuándo se trazaron las líneas de Nazca, aunque la ciencia oficial les da una antigüedad de 1700 años, debido a que es la antigüedad que se le da a la civilización que se desarrolló en Nazca. Por otra parte, se ha encontrado que las líneas tienen hasta 800 kilómetros de largo, uniendo a puntos muy lejanos del continente. Lo primero que encontramos al llegar a Perú, a Cusco, concretamente al Instituto Incari, fue estos pequeños cuerpos de aproximadamente 30 centímetros. Parecían muy extraños. Los científicos como el doctor José de Jesús Alce, quien es el científico forense, el jefe del Departamento de Medicina Forense de la Marina de México, un hombre de una capacidad excepcional, inmediatamente vio algunas anomalías en estos cuerpos, consideró que podrían haber sido armados, dado que pues no existe las coyunturas entre los huesos, aunque también podría encontrarse otra explicación, pero se consideró que estos cuerpos podrían no ser reales, o es decir, orgánicos. Sin embargo, el hecho de que no sean orgánicos no quiere decir que no sean un misterio, ya que fueron encontrados al lado de los otros cuerpos, es decir, tienen aproximadamente entre 1000 a 1700 años de antigüedad. Por tanto, pues considero que también merecen una investigación aparte. Si estos cuerpos fueron hechos, quien los hizo hace cientos y cientos de años, quizá miles de años. Por tanto, pues también merece algún tipo de explicación. También encontramos ahí estas cabezas, 2 cabezas de seres pequeños, extraños, con características muy similares a las que vimos en aquella película de Steven Spielberg, el E.T., aunque más pequeñas. Uno se pregunta si el señor Spielberg no tuvo acceso a información privilegiada para poder hacer su modelo. También encontramos estas manos
manos de 3 dedos, con 5 falanges, en este caso 6 falanges cada una, y además implantes colocados en las manos. Estas son las radiografías, ¿no? Inmediatamente algunos dijeron que estas también habían sido armadas, pero si ustedes observan, de acuerdo a la opinión de todos los expertos, sería imposible lograr esta precisión prácticamente perfecta. Más bien sugiere que esta mano es una mano de un ser que algún día tuvo vida. Además vemos aquí un implante metálico en la palma de la mano. Se están haciendo análisis, lo más interesante sería encontrar tecnología en este metal. Thierry Llamine ha sido muy precavido y pretende realizar la prueba sin que se afecte el metal. Creo que tiene razón en muchos sentidos y por eso todavía no tenemos los resultados, pero los vamos a tener. Se está trabajando en ello. Mide 30 centímetros, no, de hecho son, perdón, aquí hay una equivocación, son 20 centímetros. 20 centímetros. También, esta es una mano humana de 6 dedos, porque no existe este síndrome de 3 dedos entre los seres humanos. Hay más de 5 dedos, puede haber hasta 7 dedos, 6 dedos con frecuencia, pero nunca 3 dedos. Por tanto, no se trata de manos que aparentemente pertenecieron a humanos. Hay manos con 2 dedos, como vemos hasta 8 dedos, pero nunca se ha encontrado 3 dedos. Aquí vemos más imágenes de otras manos, al menos nosotros encontramos 3 manos. A una de ellas se le están haciendo los análisis de ADN. El implante del que hablábamos, que seguramente va a dar muchas respuestas. Este caso está lleno de información. Y a pesar de que ha sido cuestionado, por cierto, sin una sola evidencia, ustedes se dan cuenta, es muy curioso, ¿no? Sacamos el caso, apenas 3 o 4 días después de que sacamos este caso a la luz, los antropólogos peruanos ya estaban diciendo que era falso, que era una mujer indígena, ya estaban diciendo que nosotros, en lo personal, Jaime Maussan había encabezado este fraude, que habíamos ido a un taller de Nazca a cortarle 2 dedos y agregárselos a la momia. Se encontraría que es una momia de 1700 años. Yo quiero saber cómo en el mundo, cómo se puede hacer algo así. ¿Cómo puede ir uno a cortarle 2 dedos a una momia y agregárselos? Tendríamos que ser verdaderos genios. O sea, yo no creo que ni el científico más avanzado de mano en el mundo podría hacer algo como esto, y que además las falanges quedaran perfectas, ¿no? Ya no han vuelto a hablar de ello porque resulta una verdadera aberración. Yo dije simplemente eso se llama difamación, acúsenme legalmente de haberlo hecho para yo poderlos demandar, porque no es correcto. Pero si se dan ustedes, la estrategia es esta. Se hace un gran descubrimiento e inmediatamente aquellos que desafortunadamente, no en todos los casos, pero en muchos casos, enarbolan la bandera de la ciencia, inmediatamente meten ruido y empieza a circular la noticia en los medios y alguien dice, no, ya se demostró que son falsas, ya se demostró que no es cierto. Y no se tiene que investigar más. Tal parece que los seres humanos estamos más dispuestos a creer que algo no es verdad a que lo es. A pesar de que no se haya presentado, y hasta el momento, y repito, una sola prueba que demuestre que esto es falso. Y sin embargo, el 90% de las personas que están aquí han escuchado ya que se ha demostrado ya que este caso no es verdadero. Y yo siempre pregunto, ¿cómo se demostró? Un periodista de Perú que me hizo muchas entrevistas y estaba convencido de que este era uno de los casos más grandes de la historia, ahora está diciendo que no,
que el caso es falso. Y simplemente yo pregunté, ¿cuáles son las fuentes? Pues no existen las fuentes. Esa es la verdad de lo que pasa en este campo. Es muy triste. Y lo más triste es que las personas, incluso el público en general, no investiga y tiende más a creer que algo que es verdadero puede ser falso porque alguien más está diciendo por ahí. ¿Qué me dicen de los blogueros en México, en España, que sin una sola prueba han atacado este caso inmisericordiamente? Me resulta triste porque me doy cuenta que no existe, ni siquiera en el llamado campo de la ufología, el suficiente interés por encontrar la verdad. Y en este caso lo que más importa es la verdad, la que sea. Si en algún momento nosotros encontramos, como lo ha dicho también Thierry Yamin, que esto es falso, lo vamos a decir y a proclamar. Si nos equivocamos, nos equivocamos. Y si nosotros tenemos que de alguna manera aceptar errores, los aceptaremos. Y si no, entonces que se acepte que este es uno de los casos más grandes de todos los tiempos y que este caso viene a revolucionar la historia. Esta es María. Esta momia fue encontrada en las proximidades de donde se encuentran las líneas de Nazca, en una de esas montañas. Esta momia tiene ciertas características muy interesantes. Si ustedes ven el tamaño de los huesos de los brazos, el largo, la longitud, ¿por qué nadie habla de la longitud de los brazos que le llegan hasta las rodillas? Los 3 dedos enormes. En este caso, y no sé por qué, las manos sueltas que yo les mostraba tienen 6 falanges. Y estas tienen 5 falanges, 5 huesecitos en cada dedo. Vean ustedes la fortaleza de los brazos. Este ser tiene que haber sido casi como un gorila. Súper fuerte, súper poderoso. Incluso así lo revela la piel. Otro aspecto muy interesante, además de que no tiene un solo pelo, es que no tiene orejas. Y voy a decirles también, que se los voy a presentar y a mostrar, no es una momia. Es un cadáver desecado, que es aún más extraño. No existen ejemplos como este en ningún otro caso conocido. Sí hemos dicho y todo el mundo conoce este caso como las momias de Nazca, pero no es así, porque son cadáveres que guardan todos sus órganos en su interior. Vean ustedes el rostro. Este no es el rostro de una mujer indígena. Esta que están ustedes viendo al frente, esa es María. Es María como hubiera sido en vida, a tamaño real. Las diferencias son notables e irrefutables. Las manos, los huesos del carpo, los huesos de los dedos, la facies, el espacio orbital, el espacio de la nariz, sin pabellón auricular, un poco la deformación craneal. El número de vértebras es menor al de un ser humano, entonces no puede ser un ser humano tal cual lo conocemos. Por lo tanto, es una adaptación al medio terrestre o un híbrido. Es un cuerpo momificado muy bien conservado que por sus estructuras de adosamiento de la piel sobre las superficies, la delgadez con la que se encuentra ya el músculo, nos podría estar hablando de un cuerpo que tiene por lo menos más de 500 años de conservación. Eso es lo mínimo. Por lo menos. Acá tenemos en la imagen la bóveda craneana y esa imagen que se ve acá es parte del... El doctor José de Jesús Salce fue el que habló y este es el doctor Raimundo Salas, quien es radiólogo con más de 35 años de experiencia, experto en realizar tomografías y rayos X. Y aquí nos hace un análisis de una tomografía realizada a la momia, donde nos va a explicar qué fue lo que encontró. Cerebro desecado. Vamos a mostrar secuencialmente toda esta parte que contiene la bóveda craneana, es parte del cerebro desecado, deshidratado, bueno, como se llama.
lógicamente que no guarda las características de un cuerpo actual, ¿no? Está completamente petrificado el tren. Parte de las estructuras de la cara y del cráneo, acá vemos la arcada ventral superior, ¿no? Es una arcada normal. Acá no hay ningún cuerpo o mandíbula de gorila, o que se le haya cambiado los dientes al revés, como pretenden hacer, demostrar los detractores, que están completamente equivocados. Estamos demostrando científicamente que este cuerpo ha sido un cuerpo que ha existido en vida. Acá, por ejemplo, tenemos los dientes de la arcada superior y acá los de la arcada inferior. El cráneo con vestigios de cerebro, de masa encefálica. Acá se ve la horquilla external, así se llama, horquilla external. Y acá atrás una de las vértebras dorsales. Y en estas imágenes vemos parte del corazón y los grandes vasos. Esta parte que se ve acá es la parte de los pulmones a los costados. El corazón con parte de los bronquios y los grandes vasos, los pulmones a cada lado. Sigue siendo el corazón y, como les mencionaba, acá las cuatro cavidades, ¿no? Las cuatro cavidades y los bronquios, que todavía se conservan más o menos, dan la forma del árbol respiratorio. Muy bien, acá ya estamos en la cavidad abdominal. Y tenemos estas imágenes que ven, son parte de los intestinos y de las estructuras que conforman el abdomen. Acá tenemos parte del peritoneo y eso probablemente es intestino grueso. Esa es parte del peritoneo y bueno, los intestinos que se ven en esta forma totalmente disecados. Haciendo el análisis de los coprolitos, se puede determinar de qué se alimentaba este ser, ¿no? Haciendo un análisis bioquímico. Los coprolitos y estas sombras que vemos acá probablemente sean parte del útero, los ovarios, ¿no? y los órganos que están alojados en la fosa pélvica. Los coprolitos ya están prácticamente en la ampolla rectal. Y esta es parte de la pelvis, la síntesis pubiana y el recto. Bueno, estamos demostrando científicamente que esta momia ha estado viva en sus tiempos, hace 1700 años. Fíjense, acá nace, esta es la raíz de las falanges de los pies. ¿En qué momento ha podido ser alterado este espécimen? Fíjense, acá no hay ningún tipo de mutilación ni... Esta es una imagen bastante elocuente de lo que era esta momia en cuanto a los pies, ¿no? Y vuelvo a repetir, porque alguien dijo que no es armónico, completamente armónico. Tal cual la hemos visto, tal cual la hemos analizado y tal cual ha demostrado las imágenes de los rayos X y de la tomografía, no han sido modificados. Se dice que 2 de estos dedos fueron cortados, que se han añadido falanges. No es posible, ya que la dimensión de cada hueso, la longitud de cada hueso es específica y esto nos daría rastros de que haya sido modificado, cortado o añadido. Sin embargo, la correspondencia anatómica y la armonía que existe entre cada hueso y la relación entre ellos determina que no es posible la alteración y falsificación de estas manos o pies. ¿Sería visible cualquier alteración? Sí, si la alteración se hubiera hecho en vida, se verían los reductos de la cirugía. Y si la alteración se hubiera hecho posterior a la muerte, el tejido ya no está vivo y por lo tanto no hubiera regenerado y no hubiera recuperado su forma y se notarían las cicatrices o los puntos de unión. Soy el doctor Raimundo Salas. Como vemos, existen los testimonios científicos que demuestran que esto pues, realmente no ha sido alterado. Aquí nuevamente el doctor Raimundo Salas
nos habla ahora también específicamente de las manos. Alfaro, médico radiólogo con 35 años de servicio y 25 años como radiólogo. Soy egresado de la Universidad Mayor de San Marcos, de Lima, Perú, y hemos hecho los exámenes correspondientes a las momias que nos han traído. Lo más importante de las manos y de los pies, en la momia llamada María, no hay ninguna manipulación, que los huesos del carpo y del metacarpo se correlacionan correctamente, tanto en las manos como en los pies. Realmente no hay lugar a una distorsión. ¿Usted no ve ningún tipo de anomalía, que hayan sido cortados, añadidos los dedos? Absolutamente. Como le digo, tanto los huesos del carpo y del tarso se concadenan perfectamente. Y la característica, como vuelvo a repetir, que en las manos tienen 5 falanges. Ahí no hay ningún truco, ninguna manipulación de estos especímenes, ¿no? ¿Usted nunca había visto algo así? Nunca he visto, y es más, hemos hecho la comparación de la mano y es mucho más larga, siquiera unos 2-3 centímetros más larga. Y por tanto no se relaciona directamente al ser humano. No, tiene algunas características de humano, pero un humano común y corriente no es, definitivamente no. ¿Que se le hayan podido cortar los dedos? No, imposible, porque no hay seña de haber sido mutilado, ¿no? En ninguna de las dos momias, no. Es una cosa imposible. Yo me remito a las imágenes, como lo vuelvo a repetir, los medios de diagnóstico actuales, como es la tomografía, son medios bastante objetivos. No es subjetivo, no es para ponerse a pensar, es ver y describir lo que uno está viendo en el examen. ¿Y eso que usted ve y describe? Eso corresponde a la realidad. Estamos viendo un ser con tres dedos en las manos y en los pies, y en las manos 5 falanges en cada mano. Que no han sido modificadas. No han sido modificadas en absoluto. Bueno, las implicaciones son enormes. Si estas imágenes son verdaderas, si estas manos son ciertas, entonces este ser no es un humano. Entonces este ser llegó de alguna otra parte. Entonces la historia tiene que cambiar. Y quizá esa es una de las resistencias a aceptar este caso como auténtico, ya que pues entonces se tienen que volver a escribir todos los libros. Pero creo que serían buenas noticias. Nos acerca esto al cosmos, nos acerca a otras inteligencias, nos dice que ya tuvimos relación con ellos, que ya estuvieron acá. A mí me parece importantísimo que se determine. Así como se encontró este cuerpo, en el mismo lugar se encontró uno más pequeño, un bebé que no tiene ni siquiera 1 año de edad y cuyas características son muy similares a la momia más grande, quizá eran madre e hijo o hija, y también tiene 3 dedos. A este se le puso guaguita, que en quechua quiere decir bebito o bebita. Han traído un espécimen de un bebito, no sabemos la edad, que también tiene 3 dedos, pero a los rayos X tienen 5 metacarpianos y 5 metatarsianos, pero tienen 3 dedos. Eso es lo importante de esa momia chiquita, que tampoco ha sido manipulada. Entonces, eso es lo que puedo yo informar en cuanto a las momias. ¿Estas manos podrían estar relacionadas? ¿Podrían ser madre e hijo? Podría ser, porque tiene las mismas características. Ahora, la pelvis de la momia más grande es una pelvis ginecóide, que es de mujer, ¿no? Ahora, el espécimen chiquito, no, la verdad que no sabría qué sexo tiene, ¿no? ¿Algunas otras anomalías que haya visto en esta momia grande? En las dos momias, en la momia chiquita y en la momia grande, el volumen craneano es grande. No es lo normal, no es lo común. Las dos momias tienen un perímetro cefálico bastante grande, alargado hacia atrás, en los dos especímenes. Por tanto, las implicaciones son todavía mayores. Si esta momia pequeña, esta momia bebé,
nació ahí, quiere decir que estos seres vivían, se reproducían, tenían descendencia. Recordemos que se habla de seres como Quetzalcóatl o Viracocha. A Quetzalcóatl se le da un lugar de nacimiento en México, como si fuese un ser humano, pero también era la serpiente emplumada, ¿lo recuerdan? Por tanto, son verdaderos misterios. Quetzalcóatl fue un genio, arquitecto, astrónomo, ingeniero, estadista, político, como ser humano, que fue elevado a la categoría de Dios, o asumió la categoría de Dios. Y esta serpiente emplumada podría decirnos entonces que existe cierta relación con otra especie, que son híbridos, pero que vivían y nacían en la Tierra. Es posible. Nada está escrito. Y ahí están las pruebas, desde luego. Hay que seguir investigando. El cuerpo de Huahuita, así como todos los cuerpos encontrados en la misma tumba, se encuentran cubiertos con un material poco característico en las momias de Perú. Se realizó un análisis de la sustancia que cubre el cuerpo de la momia, un polvo blanco muy fino que se desprende con facilidad y que parecía haber sido aplicado en combinación de algún tipo de líquido, probablemente un aceite que le dio adherencia. Se identificó a este polvo como tierra de diatomea o diatomita, una alga microscópica fosilizada del Mioceno y Pleistoceno, la cual fue aparentemente utilizada para desecar el cuerpo de este ser de sexo femenino, ya que no se trata de una momia clásica al conservar sus órganos internos. Es posible que estas algas fosilizadas, que fueron parte del fitoplancton en tiempos muy antiguos, tanto en los océanos como en fuentes de agua dulce, hayan permitido al cuerpo estar libre de insectos y de hongos por sus cualidades insecticidas y fungicidas. Existen depósitos de tierra de diatomea en todo el mundo, y algunos de ellos no muy lejos del lugar donde fue sepultado este cuerpo. Esta sustancia también tiene extraordinarias cualidades absorbentes. Es también muy rica en silicio y otros minerales. No era común que se utilizara este polvo para conservar a las momias. De hecho, parece muy raro. En la actualidad se utiliza como un insecticida muy efectivo contra las plagas. Se utiliza como ingrediente de los insecticidas por dos razones. Una es que a nivel microscópico las partículas de tierra de diatomeas son muy afiladas. Estas partículas se adhieren a un insecto y quedan atrapados entre las articulaciones de su exoesqueleto. Cuando el insecto se mueve, se daña. La otra explicación es que la tierra de diatomeas se pega al insecto y, de alguna manera, hace que se diseque. Este enfoque implica el rasgado de la capa cerosa de los insectos, que permite salir la humedad de dentro del insecto. La tierra de diatomeas es casi pura sílice. Bajo el microscopio se ve como fragmentos de vidrio. La tierra de diatomeas es un insecticida orgánico y no tóxico. No se genera resistencia en los insectos, ya que el método de acción es físico, no químico. Muy importante, no se tiene otro registro de cuerpos con esta misma sustancia, es decir, no hay otros casos similares. Aquí estamos hablando de cadáveres desecados, de cadáveres de cubiertos de tierra de diatomea. Más adelante, como una gran primicia que ofrecía los organizadores de este congreso, que han sido extraordinariamente amables conmigo, muy pacientes para que yo viniera. No fue fácil que yo estuviera aquí por la cantidad de trabajo y compromisos, pero debido a la paciencia y a siempre la buena energía, pues aquí estoy, y entonces prometí darles los últimos avances de esta investigación, y entre ellos está pues las primeras imágenes que se van a mostrar del lugar donde fueron encontradas estas momias. Entonces así llegamos a la segunda especie, porque nada más hemos hablado de una especie, la que está en discusión. Nadie habla de esta segunda especie, ya no es necesario, si ya se demostró que la primera es falsa, ¿para qué vamos a hablar de la segunda, no? Pues esta es aún más extraña.
seres de 60 centímetros, también cubiertos de tierra de diatomea, encontrados en el mismo lugar, con características muy distintas a los seres humanos. Cuando llegamos encontramos a dos seres que eran similares pero distintos, como somos los seres humanos, similares pero distintos, con diferente rostro, con diferentes características físicas, uno de ellos con el vientre abultado, y hasta ese momento más increíble que... no se habían realizado radiografías. Tuvimos la suerte de estar ahí cuando se realizaron estas radiografías y fue uno de los momentos más emocionantes de la investigación, créanme, lo que ahí se descubrió. Esta historia. Y bien curioso justo el abultamiento que tiene en la región pélvica, como lo estábamos pensando de repente en una gestación, ¿no? Y podemos evidenciar precisamente la presencia de 3 huevos, ¿no? O de forma ovoide. Revisando la placa radiográfica en esta proyección lateral, podemos apreciar la parte del cráneo, que efectivamente es un cráneo, ¿no? Con 2 áreas anatómicas importantes. Uno, lo que sería huesos propios de la cara, que sí se puede apreciar acá, y huesos propios de la bóveda craneana, ¿no? Lo que serían la bóveda craneana. Podemos ver también en base de cráneo, aparentemente, la primera vértebra, ¿no? Acá con su apófisis espinosa. Y después se pierden las vértebras, pero podemos ver cuerpos y espacios, pero no exactamente vértebras. Más abajo, igual podemos apreciar únicamente cuerpos, pero no necesariamente vértebras. Pero más abajo sí podemos ubicar lo que sí serían vértebras, ¿no? Acá las vértebras, esto vendría a ser lo que serían las apófisis espinosas, y estas de acá vendrían a ser las apófisis transversas, ¿no? Con sus cuartos vertebrales y con sus espacios intervertebrales también. Luego podemos ver en miembros superiores lo que sería la articulación del codo. Esta sería la articulación del codo, ¿no? Y lo que podemos apreciar, por ejemplo, lo que es en cavidad abdominopélvica, sería la presencia de 3 huevos, ¿no? 1, 2 y 3. Aparentemente, ¿no? Estructuras ovoides. Luego podemos encontrar en los huesos propios de la mano, podemos encontrar lo que son las falanges, 3 falanges, y ausencia de huesos carpeanos, igual que en los otros huesos, en los otros muestras, ¿no? Podemos encontrar lo que sería una cresta ilíaca y la articulación de lo que sería aparentemente el fémur en el caso de un humano, ¿no? Y eso sería en una descripción en la placa lateral. Las estructuras anatómicas que se ven aquí están puestas y dispuestas en la forma biomecánica correcta, lo que lo hace muy poco probable de ser un fraude. La dificultad de realizar la cintura de los hombros y la cintura pélvica, la disposición de las vértebras con las probables costillas, las uniones y correspondencias de los huesos en sus articulaciones es muy difícil de poder suplantar o muy difícil de poder falsificar. La verdad es que tiene todas las características biomecánicas, anatómicas para ser original. Ya en características específicas de cada uno, aquí estamos hablando de un espécimen en donde se aprecia una bóveda de cráneo y un macizo facial pequeño, un cuello muy largo, una cintura de clavícula con omóplato, los cuerpos vertebrales y las probables costillas con una horizontalización muy marcada, casi a 90 grados, distinta a cualquier otro patrón de caja torácica que se conozca en la superficie terrestre. Una cadera con una capacidad de articulación no esférica, como sería en un primate, sino de tipo recta, como sería en una especie de tipo reptiliano, y unas falanges en las manos muy largas. De este otro lado, podemos observar que la bóveda craneana es un poco más amplia que en esta.
sin embargo guarda las similitudes de los huesos del agujero magno, por donde muy probablemente salga toda la médula espina, y el macizo facial es un poquito más prominente que en este. Quizás sea un efecto de la posición en la que se encuentra, pero aquí en este se alcanza a apreciar con mayor definición lo que es una mandíbula, lo que es un maxilar superior, lo que podría ser una órbita y los residuos o resquicios de unos huesos propios de la nariz, sin que tenga la nariz, porque lo vemos completamente plano, pero hacia el interior sí se alcanza a observar lo que podría ser el orificio. Ahora bien, en el cuello nos habían explicado muy correctamente que acá alcanzan a ver estos cojinetes de tipo cuerpo vertebral, pero con una densidad o radiodensidad menor a la de un hueso. Esto nos habla de que quizás sean un poquito más flexibles. En las escápulas, lo que estamos viendo en las escápulas es que esta es un poco más gruesa que esta, quizás igual sea por la posición, con un poquito más de pronación sobre el miembro superior. Sin embargo, vemos que tienen una tendencia hacia caer de forma anterior, es decir, hacia adelante del cuerpo. Dato y rasgo muy importante entre ambos es el espacio que hay entre cada vértebra y entre cada probable costilla, para dar espacio y cabida a estos tres cuerpos que vemos de forma ovoide, muy probablemente sean huevos. Esto podría definirse con mayor detalle a una tomografía que nos permitiera ver su consistencia y sobre todo su contenido. En la articulación de la cadera, por esta radiografía podemos inferir que tienen un movimiento recto y no un movimiento esférico como en los humanos, y la verdad es que son tres imágenes impactantes, muy emocionantes, de dos cuerpos distintos pero de la misma especie, difíciles de poder replicar o de poder suplantar o de fabricar, muy difíciles por la similitud anatómica y por el detalle tan preciso que tienen en la correlación anatómica que nos daría una biomecánica específica para cada cuerpo. Este ser no tiene un ancestro común al nuestro. Evidentemente, ante eso, no hay registros paleontológicos, no hay registros biológicos, la ciencia actual no lo tiene registrado. Determinamos que no corresponde de manera evolutiva aquí en la Tierra. Su origen evolutivo no ha ocurrido aquí. De esa manera podemos nosotros determinar, mediante esa homología evolutiva. Otro aspecto importante es el aspecto humanoide, llama mucho la atención, siendo este no un humano, por las características que he señalado. Además, una parte importante aquí que podemos identificar la presencia de huevos. Esto nos determina evidentemente que su naturaleza biológica es más hacia la tendencia de lo que conocemos de un reptil, que he quedado muy impresionado por esta evidencia, no solamente con las radiografías, sino con los cuerpos, el haberlos visto. Determinamos un aspecto importante en la historia de la biología, el identificar una especie que no tenemos registro ni en la antigüedad ni hoy reciente, de tal manera que eso viene a crear una revolución en las ciencias biológicas y en cualquier otra ciencia que nosotros conocemos y manejamos actualmente. Fue el doctor José de la Cruz Ríos, quien es biólogo también. Ahora, pues aquí hice un pequeño análisis sobre estos seres en la historia, algunas evidencias que demuestran la convivencia de seres tipo reptil con humanos. Es aceptado por la arqueología convencional de que la civilización humana comenzó en Irak, en la antigua Mesopotamia, con la gran civilización de Sumeria. Sin embargo,
existe un descubrimiento en el sitio arqueológico de Al-Ubaid, donde se encontraron muchos artefactos presumerios de 7000 años de antigüedad que representan figuras humanoides con características de lagartos. ¿Qué representan estas figuras con aspecto de reptil? La cultura prehistórica Ubaid existió en Mesopotamia entre el 4000 y el 5500 a.C., hace 6 o 7000 años. Al igual que los sumerios, el origen de los pobladores ubaidiano es desconocida. Ellos vivían en grandes asentamientos que consistían en casas de adobe, en donde desarrollaron la arquitectura, la agricultura y la ganadería. La arquitectura residencial compuesto de casas grandes en forma de T, patios abiertos, calles pavimentadas, es una especie de vista previa de las ciudades sumerias. Algunos de estos pueblos, de hecho, comenzaron a desarrollarse en ciudad. Los templos comenzaron a hacer su aparición, así como los grandes edificios monumentales, como en Eridu, Ur y Uruk, los sitios más importantes de la civilización sumeria. Según los textos antiguos de los sumerios, Ur era considerada la primera ciudad que jamás haya existido en nuestro planeta. El sitio principal donde se descubrieron los artefactos inusuales se llama Tel al-Ubaid. Además, algunos de ellos también fueron encontradas en Ur y Eridu. El primer explorador en excavar el sitio Al-Ubaid fue Harry Reginald Hall en 1919. Se trata de un pequeño montículo de aproximadamente medio kilómetro de diámetro, con una altura de unos 2 metros desde suelo. La excavación sacó a la luz varias figuras de hombres y mujeres en diferentes posturas y en la mayoría de los casos pareciendo usar un tipo de casco y teniendo algún tipo de relleno en los hombros. Otras figurillas tienen una especie de cetro, posiblemente como un símbolo de la justicia y el poder. El hecho más destacado es que las características de los rostros de las figurillas se parecen a la de los reptiles con cabezas largas, ojos rasgados y nariz muy similar a la de los lagartos. Entre las estatuas más extrañas hay algunas figuras femeninas sosteniendo en sus brazos a un bebé con la apariencia de un lagarto. Entonces, ¿qué representan estas figuras de lagartos? Según algunos arqueólogos, las posturas, como la que se encuentra en la mujer en periodo de lactancia, no sugieren que se trata de objetos rituales. Entonces, ¿por qué este antiguo pueblo decidieron representar a los individuos como reptiles? A cualquiera que se haya representado, parece que era de especial importancia para la cultura Ubaid, teniendo en cuenta que la serpiente es un símbolo muy importante para la cultura humana y que muchos pueblos antiguos representan a sus dioses viniendo de los cielos en la forma de ser de reptil. ¿Podrían estas estatuillas representar fielmente a seres reptiles no terrestres que en tiempos remotos cohabitaron con la humanidad? Existe un dinosaurio que estaba destinado a convertirse, de no haber desaparecido, de no haberse extinto, en un ser inteligente. Quizá esto ha ocurrido en otros planetas. Quizá en otros lugares no desaparecieron los dinosaurios o los reptiles, ya han llegado a la inteligencia. Este dinosaurio se llama el Trudón. En 1886 fueron descubiertos en Montana, en los Estados Unidos, los dientes fosilizados de un dinosaurio pequeño al que se llamó Trudón, que quiere decir diente hiriente. No se volvieron a encontrar más restos de un Trudón en el siguiente siglo, por lo que no despertó gran interés entre los científicos, hasta que en un museo fue encontrado el cráneo de un dinosaurio que tenía un cerebro más grande que la mayoría de los dinosaurios. Aunque era pequeño, pertenecía a la misma familia que el Tiranosaurio Rex. Sin embargo, medían un poco más de 1,5 metros de altura y pesaban unos 50 kilos. Su evolución parecía muy avanzada. Además, eran tridáctilos. Es posible que el Trudón haga reconsiderar a los especialistas sobre la inteligencia de los dinosaurios, ya que la proporción del tamaño de su cerebro, de 17 centímetros, con su peso y tamaño, lo convierte muy posiblemente en un dinosaurio inteligente. Su cerebro era más grande que el de sus parientes, que tenían más de 40 veces su tamaño y peso. De hecho, su cerebro era 6 veces más grande que la mayoría de los dinosaurios.
De todos los dinosaurios, el trudón está más cerca de los seres humanos por el tamaño de su cerebro. Incluso es superior al cerebro de los primeros mamíferos. Esta especie estaba evolucionando hacia niveles más altos cuando desaparecieron. Los fósiles demuestran que incluso ya presentaban pliegues en el cerebro. Cuanto más complejo es un cerebro, más pliegues presenta en su desarrollo. La complejidad del cerebro del trudón se acercaba al de algunas aves modernas. Sus ojos eran muy grandes y frontales, capaces de ver en la noche. Es muy posible que se haya convertido en el principal depredador de los primeros mamíferos. Los trudón desaparecieron abruptamente tras sus primeros años en la Tierra. El trudón, los dinosaurios en altos niveles de inteligencia. Nunca lo sabremos. ¿Podrían estos seres tridáctilos que fueron encontrados en una tumba en Perú tener alguna relación con los antiguos trudones? Es una posibilidad que difícilmente podremos determinar. Bueno, pues se encontró un tercer cuerpo. Desafortunadamente sin cabeza. Creemos que se la quitaron. Tenía símbolos, como ustedes ven, restos de haber sido arrancada. Desafortunadamente hubiera sido una pieza excepcional. Bueno, sin embargo, al encontrarla así nos permitió tomar pequeñas muestras de ella para realizar del cuerpo de María. Definitivamente no es un humano. Y de la mano, las análisis al ADN, que son los que ya ahora se están investigando y que van a ser determinantes para poder establecer que estos seres no solamente no son humanos, sino que no son de la Tierra. Es un ser que estamos recién aprendiendo, estamos recién conociendo, ¿no? No hay apófisis transversas, solamente cuerpos vertebrales. Ahora, tampoco veo en la vértebra un agujero que vendría a ser el agujero magno por donde va a pasar lo que sería la médula espinal. No presenta. Otra característica que me llama la atención son las crestas ilíacas y la ausencia del hueso púbico. Ese es un detalle importante. Y a simple vista, haciendo un análisis comparativo con el cuerpo que le llamamos Josefina, con el cuerpo que le llamamos Albert, presentan las mismas características anatómicas, o sea, estamos hablando de los mismos patrones anatómicos, como cuáles: una clavícula prominente, un hueso, que sería en un humano el húmero, en este caso, que se parece, una articulación, que en el humano es el codo, un hueso en el antebrazo, que en el humano tenemos nosotros lo que es el cúbito y el radio, en este caso solo un solo hueso, presencia de un hueso carpiano y falanges, 3 falanges en 3 dedos, ¿no? Estamos hablando de un ser de 3 dedos con 3 falanges, con sus lechos unguiales. Se puede apreciar sus lechos unguiales. Otro detalle, que en miembros inferiores podemos encontrar lo que es el fémur en un humano, en este caso muy parecido, y lo que sería en la pierna podemos encontrar la presencia de un solo hueso. Lo que en el humano tenemos lo que es la tibia y el peroné. Igual en los huesos del tarso, lo que serían los pies, podemos ubicar un solo hueso, aparentemente, y unido a 3 dedos y 3 falanges, cada uno con sus lechos unguiales igual. ¿Sí? A la piel, se puede ver la piel, ¿no? Lo que me llama la atención de la piel es que tiene una presencia de una piel en forma de escamas, si podemos apreciar, y si podemos tocar la piel, tiene cierta porosidad, y se asemeja mucho a la piel de un lagarto, o de una serpiente en muchos casos. ¿Se puede apreciar? Bueno, pues poco a poco vamos formando una imagen de estos seres tipo reptil, con piel de reptil. Y bueno, ustedes todas estas características que los hacen únicos en la historia
y en muchos sentidos muy parecidos a lo que un gran número de personas han llamado los grises. Por cierto, su piel, si ustedes la llegaron a ver, era gris oscuro, aparece ahí. Posiblemente con vida era un poco más ligero su color. Encontramos entonces 3 nuevos cuerpos, es decir, ya tenemos 6 cuerpos tipo reptil. A este se le llamó la familia, y estos presentaron una característica que me parece muy interesante. Al realizar las tomografías, fue posible observar con gran claridad la base del cráneo. Yo nunca había sabido la importancia que tiene la base del cráneo para determinar algunas de las características físicas de un ser. Ahí tenemos el espécimen y vamos a demostrar que tiene una cavidad craneana. Esta es la verdad. Acá tenemos la bóveda craneana, o sea, la base del cráneo. Si lo queremos comparar con los humanos, vendría a ser esto, para los entendidos, ¿no? La fosa anterior, la fosa media y la fosa posterior. Pero si nos fijamos en estos agujeritos, por ahí pasan todos los paquetes vasculonerviosos. Entonces, cada agujerito, como es en el ser humano también, tiene su razón de ser. Entonces, ¿dónde podríamos falsificar un cráneo de esta naturaleza? Con estas características. Como podemos demostrar acá científicamente, este es pues el cráneo de estos seres tridáctilos, que no sé qué nombre se les va a poner, porque tienen una bóveda craneana muy parecida al humano, pero claro, tienen unas diferencias totalmente marcadas, ¿no? Estos agujeros no es como en el ser humano. Esta es el otro espécimen. Igual. Acá tenemos la base del cráneo, los huesos de la base del cráneo. Entonces, esto en la vida se va a comparar pues a un espécimen que lo han modificado, no sé, según un señor que me parece que es un tipo que es un retardado mental, dice que le han modificado la cabeza de un perro, o más que le ha habido un artesano que ha ido modificando poco a poco hasta que le ha salido la momia María. Pero con esto estamos demostrando científicamente que esto es hueso y esto es la base del cráneo. Esto es científico. Tenemos la base del cráneo, aquí una ampliación, en donde el rastro o dato principal que más llama la atención es la ubicación del agujero magno junto con la forma que ya habíamos descrito en la apariencia exterior. En la apariencia exterior, cuando vimos la base del cráneo, mencionamos que el agujero magno tenía una forma cuadrada, cúbica, cuando en la mayoría de los primates, si no es redonda, es ovalada. Y aquí sería la primera vez que estaríamos observando una especie con un agujero magno de forma cúbica con bordes de tipo cuadrado. Segundo dato inmediato que se alcanza a ver de relevancia es que en las imágenes la base del cráneo siempre se divide en piso anterior, piso medio y piso posterior. El agujero magno siempre se encuentra en el piso posterior, es decir, en el tercio posterior del cráneo. Y aquí lo encontramos exactamente ubicado a la mitad del cráneo, y esa es la segunda imagen que llama la atención. Tener un agujero magno cuadrado ubicado en el piso medio, es decir, en el centro del cráneo. En un ser humano, el ángulo de visión es de aproximadamente 140 grados. Puede ser un poco más, un poco menos, pero el promedio es de 140 grados. Aquí esta posición de las órbitas, de los espacios orbitales, nos habla de que tendría
la posibilidad de tener una amplitud mayor que quizás haga un plano de observación de 180 grados o quizás un poco más. Esto dependería de la musculatura propia del ojo que le dé la posibilidad de movimiento, pero la estructura ósea sí permitiría esa amplitud mayor a la de un ser humano. Aquí podemos observar la cavidad oral. Esta cavidad oral nos vuelve a recalcar que tiene una mandíbula muy pequeña que solo permitiría la deglución, pero no la masticación. Y vemos la neumatización. Todos estos espacios en negro son trabéculas o espacios en el hueso que probablemente estén neumatizados. ¿Esto de qué nos habla? Dos cosas. La primera, la consistencia ósea rígida, entre más espacios y más neumatizados sean, aumenta la ligereza del cráneo. No disminuye su capacidad de resistencia, es decir, sigue siendo rígido, sigue siendo resistente, pero es más ligero, es más liviano. Además de que, si llegaran a estar neumatizados, esto podría favorecer la resonancia del cráneo y con la resonancia del cráneo hacer una amplitud de sonido muy bajo. Esto es ultrasónicos o subsónicos. Lo que podemos observar aquí en una toma superior de cefálico a posterior es la base del cráneo. Esta base del cráneo totalmente distinta y diferente a la que esperaríamos en un ser humano o en un primate. De relevancia la ubicación del agujero magno, y esto nos permitiría que esa ubicación central con la ligereza del cráneo nos habla de que pueden tener un cráneo grande en un cuerpo chiquito. Esto en el plano de sustentación y en el centro de equilibrio de la biomecánica, facilitando el desplazamiento de un cuerpo chiquito con un cráneo grande y la necesidad de sostén de algo que no es tan pesado, aunque sí es rígido y de consistencia resistente. Y los espacios orbitales que le permitirían una amplitud del campo visual, y nuevamente la cavidad oral que nos vuelve a confirmar que es de deglución y no de masticación. La verdad, increíble. Recibimos el análisis de carbono 14 de la Universidad Nacional Autónoma de México, a cargo de los especialistas, doctora María Rodríguez Ceja, operador del sistema EMA, el físico Arcadio Huerta Hernández, bajo la dirección de la doctora Corina Solís Rosales. El cuerpo de la momia, con características de reptil, tendría entonces una antigüedad de 790 años, más o menos 30 años, lo cual sitúa a estos cuerpos muy lejos de cualquier posibilidad de una falsificación, como lo habría sugerido el Ministerio de Cultura del Perú, que consideró que cuerpos similares a estos fueron armados con partes de animales modernos, de acuerdo a su propio reporte oficial. Conclusión, por cierto, a la que se llegó sin haber realizado ningún tipo de análisis de carbono 14. Entonces tenemos estos cuerpos. Se realizaron 3 análisis, yo presenté uno que tiene 800 años, pero hubo otros 2 análisis que dan 1000 y 1050 años de antigüedad, incluso otro hasta 1200 años, otros 3 análisis. Por tanto, pues yo me fui lo más conservador, pero aún así, pues son realmente muchos años para considerar que esto puede haber sido realizado con algún otro fin, ¿verdad? Entonces creo que hay suficientes pruebas que demuestran que estos seres que no tienen características humanas ni que se parecen a ninguna otra especie encontrada en la Tierra, pues estuvieron entre nosotros hace tanto tiempo. Ahora aquí, pues les quiero, lo acabo de recibir hace unos días, desde el 5 de septiembre, estos Biotecmol, de un laboratorio que ha estado analizando. Yo entregué las muestras, como dice aquí, el 15 de junio, y cómo se fue haciendo las fechas, el 27 de junio y demás, todo lo que se fue realizando para llegar a una extraordinaria conclusión, que es que el 30% de este ADN es similar al ser humano.
similar al ser humano, pero el 70% no lo es. Aquí, como es un laboratorio, dice que seguramente son de origen bacteriano. Sin embargo, en un análisis más detallado, se encontró que solamente el 20% es de origen bacteriano y el 80% de ese 70%, pues no se pudo establecer su origen. Por tanto, ni encontrar otra especie en la Tierra que lo comparta. Estos son resultados Las noticias preliminares. importantes que tenemos que dar hasta este momento es que efectivamente de las muestras que se han obtenido de estas momias, se ha logrado obtener ADN en cantidad suficiente como para poder iniciar un proceso de estudio de secuenciación de estas moléculas obtenidas de estas muestras. Básicamente se corrió un primer estudio piloto para justamente poder verificar el estado de las moléculas y ver la posibilidad de poder llevar a cabo esta secuenciación. Esto se ha hecho tanto en muestras de la mano de las momias que se obtuvieron en Nazca, también de María y de Victoria. Entonces, hasta el momento lo que se ha logrado obtener son aproximadamente 600,000 secuencias diferentes a partir de este proceso de secuenciación masiva, que es un procedimiento de última tecnología para poder obtener este tipo de información. Y de estas 600,000 moléculas que tienen aproximadamente un largo de 150 nucleótidos, este aparato ha logrado hacer un alineamiento con un software que ya tiene especialmente diseñado para esto y poderlo comparar con el genoma humano. Y lo interesante de todo esto es que al menos de estas 4 muestras que se han podido estudiar, aproximadamente se han identificado entre el 19 y 30% de similitudes al genoma humano, y hay un 70% en que estas secuencias no corresponden al genoma humano, al genoma conocido del Homo sapiens. Entonces, lo que hemos hecho nosotros es justamente tratar de comparar estas secuencias de 150 nucleótidos con las bases de datos que ya existen actualmente y que es de consulta pública, como es el BLAST, que es un programa a nivel internacional que depende de los Estados Unidos, y en donde ahí se encuentra ya la base de datos del genoma humano completo, pero también de otras especies. Más de 1,000 secuencias tienen ahí ya procesadas de diferentes organismos y más de 2,000 de microorganismos, de bacterias. Entonces, lo que estamos tratando de ver es justamente si este DNA pudiera ser contaminación de algún otro organismo. Y la sorpresa que nos hemos llevado hasta el momento es que sí, efectivamente, algunas secuencias corresponden al 100% con DNA bacteriano, y que es natural pensar que una muestra como estas pues contengan contaminantes de bacterias. Recordemos que la piel pues tiene una flora bacteriana natural, y que es posible que también estas momias las hayan tenido estando en vida, y que al someterse al proceso de momificación, pues también estas bacterias hayan quedado aquí como testigas, ¿no? Y la situación es de que el proceso de secuenciación no es selectivo, y cuando uno hace la extracción del ADN, no puedo yo selectivamente pedirle a los reactivos que solamente me extraigan el ADN de la momia. El proceso pues extrae el ADN de todas las células que existen ahí, ya sean bacterianas o no bacterianas, y de la momia, ¿no? Entonces, los resultados que hasta ahora nos estamos arrojando es que sí, efectivamente hay DNA bacteriano, pero también hay secuencias que cuando las comparamos con el genoma humano, nos arroja que no existe una similitud significativa con el genoma humano. Y cuando las comparamos también con el genoma bacteriano, también nos arroja que no existe una similitud con el genoma bacteriano. Entonces, estamos hablando de una secuencia de ADN pues prácticamente desconocida. Pero no solamente ha parado ahí nuestro análisis, también la estamos comparando con el genoma de otras especies de mamíferos, como son primates, también reptiles, como es la tortuga marina, el cocodrilo, y algunos otros animales, para justamente pues, poder ver si existe alguna similitud con estos.
y los resultados que hemos obtenido, pues, es que no existe una similitud con la base de datos que hasta ahora tenemos, el ser humano al año 2017, del conocimiento de los seres vivos que habitan en este planeta. Necesitamos estudiar los casi 2 millones de secuencias que tenemos hasta el momento de los primeros estudios, porque este estudio fue un estudio piloto. Tenemos mucho ADN todavía por secuenciar y estudiar. Entonces, a la luz de la razón, creemos que este análisis, para poderlo completar, pues nos va a llevar más o menos entre 6 meses a 1 año, porque realmente es una gran cantidad de información que tenemos hasta este momento, y todavía se va a generar mucha más información de las nuevas secuenciaciones que se vayan a realizar en un futuro. ¿Les sorprende? Claro, nos sorprende mucho, porque pues evidentemente estamos tratando de resolver un problema biológico que, pues bueno, definitivamente no creo que exista un precedente como este en lo que se ha investigado en los seres vivos, ¿no? Entonces, pues bueno, seguramente tendremos que someternos, pues, a exámenes muy rigurosos para poder concluir de manera no sesgada y muy científica y éticamente los resultados que vayamos obteniendo, pues para poderlos presentárselos al público. ¿Por qué ha tomado tanto tiempo simplemente llegar a este paso? Pues bueno, desafortunadamente las estructuras moleculares de los organismos antiguos pues presentan ciertas degradaciones, ciertas alteraciones que someterlos a un proceso solo de extracción ya las sometemos a un estrés, a un riesgo de poder perder mucha, un poco o tal vez nada, depende mucho también de la naturaleza y del estado de las moléculas, de la información que estén contenidas en las células de estos organismos, ¿no? Por una parte. Por otra, pues bueno, los procesos a los cuales se somete para poder obtener el ADN, después hacer las amplificaciones y la secuenciación, pues bueno, son procesos que desafortunadamente pues, toman su tiempo, ¿no? Se toman su tiempo. El obtener hasta el momento una base de datos de casi 2 millones de secuencias, pues bueno, eso habla pues un poco de la naturaleza del tipo de estudio que se está haciendo y que definitivamente, pues bueno, lo que falta por hacer, pues definitivamente se requiere más. Es el biólogo Ricardo Rangel. Lo que ustedes acaban de conocer, y pues aquí está la noticia, que el resultado preliminar nos anuncia ya en primera instancia que estos seres podrían ser no humanos. Sin embargo, tenemos que llegar hasta el final para poder ya establecer un debate a nivel científico con cualquiera que lo quiera hacer y poder defender con éxito lo que han venido ustedes viendo aquí. Estamos ante el primer caso en la historia que podría llegar a ser reconocido del encuentro de seres que no son humanos y que no son de la Tierra, que fueron encontrados en una tumba. Próximos a una civilización, que también tengo ahí los documentos, es de 1750 años en 3 análisis distintos. En ese caso sí coincidieron muy precisamente, y es también el tiempo que se le da a las líneas de Nazca. Curioso, ¿verdad? El mismo tiempo. ¿Es una coincidencia? ¿O fueron estos seres los responsables de este desarrollo que se ha constituido como un verdadero misterio en el presente? Ustedes tienen la última palabra, pero creo que nos estamos acercando, estamos reuniendo todas las piezas de un enorme rompecabezas y esperamos que este caso sea el primero que pueda demostrar que realmente el fenómeno que hemos venido investigando es verdadero. No solamente eso, que ha habido contactos importantes entre seres humanos y otros seres, y que estos dejaron
sus conocimientos, su sabiduría en las antiguas civilizaciones. Ese es el grado de la importancia. No es cualquier caso. No es simplemente una momia. Estamos ante un caso, como lo dije desde el inicio, que revoluciona por completo lo que hemos pensado de la historia y de nuestro pasado. Otra primicia, aquí tienen ustedes las primeras imágenes del hallazgo del lugar. El hombre que encontró este lugar fue muy reticente. Yo le quiero agradecer desde aquí porque sé que nos está viendo, al señor Mario, que así ha decidido que se le llame y se le conozca, por permitirnos mostrar este material, porque él accedió a llevar, no a mí, sino a la gente de Incari y al periodista Joyce Mantilla, que también merece un reconocimiento muy especial en esta investigación, el único periodista peruano que se ha visto involucrado, que quiso estar involucrado y que aceptó ir a este lugar, que no fue nada fácil. No solamente está a 7 horas de Lima, sino que el ascenso fue, me dice, verdaderamente difícil. La cima de una montaña, donde no hay caminos, donde se tuvo que subir prácticamente escalando, muy cerca de las líneas de Nazca, sí, hasta llegar a esta cueva que es en realidad un depósito, como ya sabíamos, de polvo de diatomea. Es decir, en el pasado el fitoplancton, tanto en cuerpos de agua fresca como cuerpos de agua salada, se multiplicaba, no solamente era fuente de alimento de antiguas formas marinas, sino que constituyó depósitos que ahora con el tiempo pues se han convertido en el mejor insecticida. Ustedes quieren un insecticida natural, que no les haga daño, que no sea químico, que no ensucie el ambiente. El polvo de diatomea, ustedes lo pueden encontrar, seguramente lo hay en España, y lo pueden encontrar y lo pueden aplicar y no va a haber insectos, no va a haber hongos, y por tanto, pues es algo, una maravilla. Yo no sabía hasta que supimos de esto, pero los cuerpos, ¿por qué fueron depositados en este sitio? Seguramente para que ocurriera lo que ocurrió, para que se preservaran, para que se desecaran. ¿Por qué no lo hicieron esto con seres humanos? A lo mejor los consideraban sitios divinos. Tenemos 5 minutos. No, empecé a las 6:05, son 7:27, es 1 hora con 22 minutos, tenía 1 hora 30 y pedí 5 minutos más, ¿no? 5 minutos. Okay. Bueno, sí. Finalmente hemos llegado a la cueva donde fueron halladas estas momias. En la parte de allá fueron hallados los cuerpos de las momias pequeñas de 60 centímetros conocidas como Josefina, Alberto, ¿no? Y en esta parte de aquí al fondo, fue encontrado el cuerpo momificado de la momia María. Vamos a ingresar un poco más. Es muy estrecho, como pueden notar. Y acá ya percibimos el mismo, es un olor penetrante, es muy similar al que tiene la momia. Esta parte es roca dura. Cuando hacemos algún movimiento se desmorona, y en la parte de allá atrás hay otra recámara más pequeña todavía, a la que, ¿qué cosa se encontró ahí? En esta zona habían unas cabezas pequeñas que son las que hemos mostrado en la conferencia del 11 de julio. Y todo esto de acá es el lugar, en la parte de allá a la izquierda, vamos a regresar. En esta parte de aquí fueron encontradas, en esa esquina de ahí fue encontrada guaguita, la momia bebé. Esa fue encontrada en esta parte. Y de esta manera, pues, estamos cumpliendo con... A ver, ¿qué es esto? Es como si fuera una piedra labrada, ¿no? Es una roca que ha sido evidentemente picada, ha sido
trabajada para construir este depósito de cuerpos, porque evidentemente no es un sarcófago, son unas recámaras que han sido cavadas en la tierra para poder depositar estos cuerpos momificados. Ya el aire se enrarece bastante y este olor penetrante de la tierra de Atomea comienza a hacer efecto, así que vamos a proceder a cambiar de ubicación. También se realizaron animaciones. Este es el movimiento que podría haber realizado la mano. Estos son los movimientos que podría haber realizado. Todas estas animaciones se hicieron en base a todas las radiografías. Son exactas, no son aproximadas, son exactas. El movimiento fue coordinado con científicos, el tamaño de las piernas, de los huesos. Esto debe haber sido muy, muy cercano, el tamaño de los brazos, de cómo estos seres se movían. Pteridáctilos. Ese era, si no me equivoco, era Victoria. Este es, así les pusieron, yo no tuve nada que ver. No, este es Victoria, el anterior era Albert. Perdón, esta es, no, perdónenme, esta es Josefina. Perdón. Esta es María. Ustedes pueden ver la fortaleza, pueden ver la similitud con esta cabeza que está aquí. Así eran. Deben haber sido muy, muy impresionantes, muy similares a los seres humanos, pero su caminar debe haber sido muy distinto, igual que sus manos. Si ustedes ven en las pinturas rupestres de la antigüedad, incluso la cultura popular contemporánea, se representa frecuentemente a estos seres tridáctilos. Esta es Victoria, la que estaba sentada, le añadimos la cabeza como debe haber sido. El Homo habilis se extinguió hace más de 1 millón de años. Exactamente. Como tal, desapareció. Él es Josué Hernández, el animador que hizo esto, y me dijo, la cabeza de María se parecía más al Homo habilis que a los seres humanos contemporáneos. Se transformó. Y lo que tenemos aquí es un Homo habilis. La forma del cráneo es muy similar y el grueso de los huesos que tienen es algo muy similar. Entonces no se podría decir que es una momia, vamos a decir, de una mujer indígena de Perú, tradicional, que simplemente se le hayan cortado los dedos, como aseguran algunas. Las diferencias van más allá de las simples manos. Pues a lo que vi a simple vista el cráneo no parece de un ser humano actual, de un humano moderno. La deformación del cráneo es más salida, la mandíbula es más salida. Y eso pertenece a otro tipo de homínidos. Entonces es algo raro porque no pertenecen ni al tiempo, ni al lugar, ni a la zona. Estos son de África, estos no llegaron a esta zona. Entonces es algo muy extraño. ¿Te sorprendió el resultado cuando viste el rostro de María? Sí me sorprendió porque yo quería llegar a un humano deformado o a un humano con una diferente capacidad craneal nada más y ojos grandes, pero ahora veo que no es un humano, es otro tipo de ser mezclado con otro tipo de ser. Thierry Yamin es sin duda pues el hombre que más
más apuesto para lograr todo esto. Él nos acompañó y él fue el encargado de enviar tanto una carta al Ministerio de Cultura de Perú en enero, informando de este hallazgo, del cual no se quiso interesar. No se quiso interesar el Ministerio de Cultura, por tanto hay una autorización tácita. También se le envió otra carta al presidente. Como ciudadano del mundo, cuando hemos recibido esta información, no podíamos guardarla solo para nosotros. Teníamos que difundirla porque sabemos que a través del mundo hay millones de personas, desde décadas, que están buscando estas pruebas, esta información. Y la información tenemos la oportunidad única de tenerla. Así que teníamos que difundirla y asumir las consecuencias de este evento. Hemos tomado nuestra responsabilidad. Yo tomé la mía, como hombre, no como presidente del Instituto Incari. Y, ¿por qué? Porque es una información histórica. Hay millones de personas a través del mundo que están esperando esta información, porque es una esperanza. Con este mundo de caos, de guerra, etc., por fin tenemos esta información que puede cambiar el paradigma del mundo. Los cuerpos de 2 especies distintas encontrados en un depósito de tierra diatomea en Perú son reales. No han sido alterados ni modificados. Todos los análisis realizados por los diferentes expertos demuestran que se trata de seres orgánicos que tuvieron vida y que algún día convivieron con los seres humanos de la Tierra. Al haber sido localizados en una tumba, se demuestra muy posiblemente tuvieron contacto con los habitantes del Perú. La posibilidad de que hayan sido parte de las civilizaciones precolombinas es muy grande. Su antigüedad y el lugar donde fueron encontrados lo sitúa en el desarrollo de la cultura de Nazca. Es posible que se trate de los antiguos dioses perdidos, aquellos que fueron responsables de haber construido edificaciones a las que no hemos podido dar una explicación. Al menos las leyendas así lo señalan. Se trata de un descubrimiento histórico que pertenece a toda la humanidad. Los esfuerzos que han realizado algunos para evitar que esta verdad trascienda son considerables. En breve concluirán las investigaciones que podrían demostrar que estos seres tridáctilos de 2 especies distintas son reales y no son humanos, lo cual significaría el cambio de la historia. Significaría que no estamos solos y que quizás desde tiempos inmemoriales hemos sido visitados por seres que nos han compartido su sabiduría. No se trata de un descubrimiento cualquiera, sino de uno que nos acerca a las civilizaciones inteligentes del universo. Significa que los antiguos dioses que llegaron desde las estrellas son reales y que en el futuro nos podríamos volver a encontrar con ellos. Significa que tenemos un pasado y un futuro cósmico. Defender esta verdad nos corresponde a todos. Ahí están las evidencias, son físicas y nos dan la posibilidad que científicos de hoy y del futuro puedan investigarlas y demostrar que tenemos que reconsiderar el pasado histórico de las civilizaciones humanas. Esta es una gran oportunidad. Por primera vez, la sociedad civil está en posesión de evidencias que pueden llegar a ser irrefutables. Continuaremos la investigación hasta el final. Ya se ha demostrado que los diferentes cuerpos tienen una antigüedad de entre 1000 a 1700 años. Se ha demostrado que los análisis forenses realizados demuestran que los cuerpos no fueron momificados. Se ha demostrado que no se trata en realidad de momias, sino de cadáveres desecados. Es decir, que todo parece indicar hasta este momento que se trata de seres que no son humanos, cuyo origen puede ser de otro lugar en el universo. Finalmente, se está demostrando que sus genes, en un porcentaje importante, no corresponden al Homo sapiens, y aún está por establecerse cuál es la similitud de estas 2 especies con seres con el Homo sapiens. Nada nos detendrá.
llegaremos hasta el final, sea o no aceptado por los científicos de hoy. Seguramente los hombres del mañana llegarán a la verdad, y esta será aceptada por todos. Muchas gracias.